Hola, buenas tardes. Soy el doctor Francisco Rodríguez, soy odontólogo, soy perito y soy docente en la Universidad Alfonso X el Sabio y también soy docente en el máster de pericial que da el Instituto IESO. Me han pedido que hiciera un webinar sobre lo que es la metodología pericial. Entonces, bueno, he preparado una pequeña charla de unos 30 minutos aproximadamente con un caso clínico para que nos podamos adentrar un poquito, si no tenemos experiencia, en lo que es este mundo de la odontología legal y saber qué es lo que hacemos los peritos desde que estamos en consulta hasta que llegamos a sede judicial a hacer una ratificación judicial, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero de lo que es la metodología pericial. ¿Qué es la metodología pericial? Pues la metodología pericial no es otra cosa que todos los pasos, todos los actos que vamos a realizar desde que estamos en nuestra consulta y recibimos una llamada telefónica, un correo electrónico de un bufete de abogados, de un paciente, de una compañía aseguradora y nos pide que hagamos un estudio legal sobre un paciente. Empieza ahí y se acabará en el momento que ratificamos. La metodología pericial básicamente la vamos a dividir en 8 puntos, ¿no? Ese correo electrónico. En el correo electrónico, esa primera llamada que vamos a recibir por parte del afectado, analizaremos el caso, el cual decidiremos, después del estudio de toda la documentación, si tenemos capacidad para aceptarlo o, por el contrario, debemos rechazar el caso. Estudiaremos toda la documentación que nos da el paciente, le citaremos para explorarle, realizaremos, una vez que le exploremos, pues un trabajo de campo que es ordenar todas nuestras ideas para poder realizar luego ese informe pericial y la valoración del daño corporal si nos lo pidieran y, por último, la ratificación. ¿Cómo empieza todo? Pues un día estamos tranquilamente, estamos en nuestro consultorio y nos llama un paciente, nos llama un abogado y nos dice que tiene un caso y que quiere que lo estudiemos, que nos va a dar ese motivo de consulta, ¿no? ¿Para qué quiere que se lo hagamos? Nos dirá si lo que quiere es una segunda opinión, si lo que quiere es ir a juicio por una posible negligencia, una posible mala praxis, o simplemente si el paciente ha tenido o el afectado ha tenido un accidente de tráfico y lo que quiere es pues una valoración del daño corporal, ¿no? Esto mismo nos va a pasar también si es una compañía de seguros. Lo que pasa que la compañía pues lo que nos va a hacer es darnos un número de expediente y ellos nos va a marcar el tiempo de trabajo, ¿no? Que es el que ellos ya van teniendo estipulado. Dentro de la solicitud que nos van a dar, pues tenemos que saber qué es lo que debemos hacer, cuál es ese objeto para el cual tenemos que trabajar y si lo que queremos realizar va a llevar una vía civil o una vía penal. Esto es importante porque los resultados son completamente distintos. Si al final nosotros vamos por una vía penal, seguramente lo que se esté pidiendo también sea una inhabilitación de nuestro compañero, ¿no? O pena de cárcel. Es decir, hay que ir con cuidado también sobre qué es lo que el abogado va pensando en llevar a cabo el caso clínico. Existen unos motivos para la aceptación o el rechazo del cargo que, según el artículo 343, son causas legales, ¿no? Que va a ser la tacha y va a ser la recusación. Básicamente es lo mismo, lo que pasa que la tacha se va a dar para los peritos que son peritos de parte, que son peritos que el paciente o el dentista se está buscando para su defensa, mientras que la recusación es algo que se va a solicitar cuando el perito es un perito judicial y está nombrado por el tribunal. ¿Cuándo podemos hablar de estos términos? Pues si tenemos consanguinidad con el afectado, con el dentista, con abogados, con procuradores hasta 4º grado. Cuando tenemos mucha relación
por ejemplo, con el abogado. Es decir, hay veces que trabajamos continuamente con el mismo abogado, pues eso es un motivo de tacha, porque el juez entiende que tenemos un interés directo para que ese abogado siga contando con nosotros para posibles casos. Si existe una amistad o una enemistad, pero debe ser íntima, ¿no? Es lo que dice la ley. Al final tenéis que tener en cuenta que todos nosotros más o menos nos conocemos, hemos coincidido, hemos oído hablar, entonces siempre vamos a tener una cierta relación, pero la ley habla de una amistad o una enemistad que sea íntima. También existen unos motivos de carácter no legal para aceptar o rechazar. Simplemente, pues que me piden que perite algo que yo no domino, como por ejemplo podría ser pues la ortodoncia, ¿no? Si yo soy prostodoncista, pues a lo mejor es un motivo no legal para la no aceptación. O simplemente, pues mira, no tengo tiempo, estoy muy liado, me lo estás exponiendo en el mes de julio y me voy de vacaciones. Esos son motivos no legales. Nosotros no estamos obligados a la aceptación de los casos. Muchas veces una de las preguntas que nos lleva a pensar es, oye, pues yo me dedico a la implantología y es que este caso es de ortodoncia, ¿debo aceptarlo? Esto, como he dicho antes, es un motivo no legal de aceptación o no. Pero vamos a ver, realmente en España no existen las especialidades, por lo cual nosotros podríamos entrar a peritar cualquier tipo de caso, ya sea ortodoncia, implantología, periodoncia, prostodoncia, endodoncia, me da exactamente igual, porque nuestra titulación académica nos faculta para poder hacerlo. Ahora bien, debo tener conocimientos, es decir, lo que no puede ser es que yo no sepa nada de ortodoncia y vaya a defender o acusar un caso ortodóncico, porque al final en el juzgado, pues el juez, el abogado nos van a comer si no tenemos conocimientos. Pero la ley en sí nos faculta. Entonces, si yo sé de ortodoncia, yo puedo defender un caso. Si sé de endodoncia, yo puedo defender un caso sin ser especialista en endodoncia. Yo sé si una endodoncia está corta o larga. Yo sé si existe una perforación dentro de un diente. Es decir, esas cosas que estamos facultados como odontólogos, en principio, sí que podemos hacer ese tipo de peritaciones. Yo, por ejemplo, que soy especialista en implantología y en periodoncia, sí hago casos de ortodoncia. Es decir, no los enfoco como un ortodoncista, pero sí que llevo casos de ortodoncia. Una vez que decido llevar ese caso, lo que voy a hacer es recabar toda la documentación que tiene el paciente, siempre en copia. No voy a querer nunca nada que sea un original. Y lo primero que le voy a pedir va a ser un relato de los hechos. Quiero que el paciente me cuente qué ha pasado. A esto hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si el paciente nos está visitando es porque está enfadado o descontento con su dentista. Entonces, todo lo que le ha hecho el dentista está mal hecho. Todo le ha destrozado la boca, todo el procedimiento, todo está fatal. Muy bien, esa es la idea del paciente. Ahora nosotros debemos ser objetivos y debemos saber si de verdad hay una causa o no hay una causa objetiva. Y esta palabra, por favor, os la tenéis que grabar si vais a hacer informes periciales, que es la objetividad. Porque va a ser el mínimo que se nos va a pedir para poder ir a juicio. Estudiaremos todo. ¿Y qué le vamos a pedir al paciente? La historia clínica. Le vamos a pedir todos los presupuestos que tenga, todos los evolutivos que tenga, las radiografías, fotografías, consentimientos informados, facturas que tenga, toda aquella información que sea relevante. Quiero que me dé también si tiene informes, si al final ha puesto una reclamación ante el Colegio de Odontólogos o ha puesto alguna reclamación en consumo, también quiero verla. Quiero ver todo aquello. Si el paciente ha cambiado de dentista y tiene una historia nueva, también quiero ver esos informes de ese dentista nuevo. Quiero saber cuál es la opinión de ese dentista. Y el estudio de la documentación debe hacerse
de una manera continua y constante. Es decir, quiero que se lea y se relea y se vuelva a releer, porque cada vez que releemos una historia clínica, cada vez que releemos un evolutivo, vamos a ver nuevas anotaciones, nos vamos a dar cuenta de nuevas cosas que va a hacer que nuestro informe sea más completo. Una vez que ya lo hemos visto todo y tenemos toda la documentación, lo que vamos a hacer simplemente es citar al paciente para hacerle una exploración, ¿no? Le vamos a hacer una anamnesis y le vamos a dar un consentimiento informado pericial, en el cual le vamos a explicar al paciente que le vamos a hacer una pericia y nos va a firmar ese consentimiento. Le exploraremos extraoral e intraoral, le haremos las radiografías que consideremos oportunas, al igual que le haremos ortopantomografías, le haremos teleradiografías, CBCTs, le haremos cualquier prueba diagnóstica que consideremos oportuna para el informe. Y con toda la documentación que el paciente nos da, con todo lo que nosotros vemos, charlaremos con el paciente, nos entrevistaremos con él y llegaremos pues a hablar de qué es lo que pasa y por qué nos está visitando realmente, ¿no? Tenéis que recordar que un paciente pericial no es un paciente de visita, es decir, no es un paciente asistencial. Si es pericial, simplemente vamos a hacerle el informe pericial. Esto es pues una pequeña imagen de lo que os voy a enseñar luego, que va a ser un caso práctico para que podáis ver todo esto que os estoy contando de una manera más práctica, ¿no? Radiografías donde podemos ver los senos, la barra que el paciente tiene que no le adapta bien, ese implante en posición de 18, esos dos implantes que están ausentes, la prótesis rota, todas estas cosas, ¿vale?, son las que nos va a componer nuestro informe. Una vez que lo tenemos todo, lo que tenemos que hacer simplemente es darle vueltas a la cabeza, empezar a plantear cómo vamos a escribir todo eso y una vez que lo tengamos todo puesto, ¿qué vamos a hacer? Redactar el informe, ¿vale? Siempre que llevemos un caso a juicio tenemos que tener una cosa clara y una cosa básica, que es el nexo de causalidad. Y esto es imprescindible. Tiene que existir un nexo entre el trabajo realizado y el daño producido. Si no encontramos ese nexo, no hay una causa clínica o no hay una causa lógica para poder llevar ese caso a juicio. Uno de los nexos más utilizados es el nexo causal del profesor Borovia, que se basa en varios criterios. Entonces, él quiere que exista un criterio de realidad científica, es decir, establecer si la causa ha sido necesaria y suficiente para producir el efecto alegado. Y para ello se dan dos preguntas: si ha sido la causa condición necesaria para producir el efecto, y dos, si la causa es condición suficiente para producir el efecto. Por ejemplo, vemos que un diente está endodonciado y es un 5 superior, y vemos que la gutapercha el diente está sobreobturado y la gutapercha se mete dentro del seno. Y vemos que en ese momento el paciente tiene una sinusitis. ¿Podríamos decir que esa gutapercha está siendo una condición necesaria para producir esa sinusitis? Sí, porque ahí está. ¿Y es una condición suficiente? Por supuesto, porque si no, no habría una invasión de ese seno, ¿no? Entonces, ese sería el primer criterio, que es el de la realidad científica. Luego tenemos el topográfico. Vuelvo al mismo ejemplo. Si la pieza es un 15, que la sinusitis sea del primer cuadrante, que no sea del segundo cuadrante. Es decir, que la lesión y la causa esté en una relación, en un mismo espacio, ¿no? En el mismo lugar. Y el criterio temporal. En este caso, que la sinusitis se haya producido después de haber realizado la endodoncia. Si ese paciente ya tenía previamente una sinusitis, no podemos achacar que ha sido la endodoncia o esa gutapercha que ha traspasado el periápice la que está produciendo esa sinusitis. Hay veces que no siempre podemos
ver estos 3 criterios de una manera sencilla. Entonces, para eso existe un criterio evolutivo, que no es otra cosa que la evolución a largo periodo de un tratamiento. Por ejemplo, que se haya extravasado esa gutapercha hoy no quiere decir que tenga que ser mañana el día que empiece con la sinusitis, ¿vale? Porque debe haber ese paso bacteriano para poder provocar esa infección, ¿no? Entonces, el criterio evolutivo busca la justificación de la falta de relación completas entre la causa y el efecto, ¿no? Y la valoración del daño corporal. ¿Qué es la valoración del daño corporal? Es simplemente valorar económicamente cuáles son los daños que se están provocando a los pacientes. Existen 2 tipos de incapacidades. Está la incapacidad temporal y la permanente. A la incapacidad permanente la vamos a denominar secuela. ¿Qué es una incapacidad temporal? Pues es el daño que se provoca al paciente hasta su recuperación o hasta su cronificación, es decir, hasta que se transforma en secuela. Esta es una tabla del 2024 donde tenemos el perjuicio personal básico, el perjuicio personal particular o el perjuicio patrimonial, ¿no? ¿Cuál es lo más habitual? Encontrar o el perjuicio personal básico o el particular moderado. Si un paciente tiene el básico, no puede tener el moderado. O tiene uno o tiene otro. ¿Y qué significa esto? Pues esto no es otra cosa que un paciente que se le hace una... Yo tuve una vez un paciente, volviendo al ejemplo de la endodoncia, que por una endodoncia tuvieron que hacerle en hospital público una extirpación del seno maxilar por toda la contaminación que le produjo esa extravasación de cemento y de gutapercha al periápice. Entonces, ese hombre estuvo hospitalizado. Yo los días de hospitalización no los puedo considerar como un perjuicio básico, pero hasta que se repone, hasta que todo ese procedimiento cura, va a ser un perjuicio personal básico. Ahora bien, que ese paciente esté ingresado, pues ya estaremos hablando de un perjuicio personal grave. Y si no está ingresado, pero le incapacita para su vida diaria, estaremos hablando de un perjuicio moderado. Es decir, yo puedo estar en mi casa, pero quizá no pueda ir a trabajar. Pues ese va a ser un perjuicio moderado. También valoraremos las intervenciones quirúrgicas. Una vez que ese daño cura o consolida, como hemos dicho antes, vamos a hablar de secuelas. Dentro de secuelas, pues tenemos un baremo del 22 de septiembre de la Ley 35/2015, en la cual es la reforma del sistema para la valoración de los daños causados a las personas en accidentes de tráfico, que es el que vamos a usar y el que se está usando para el nuevo baremo sanitario. Entonces, ¿en el qué vamos a ver? Vamos a ver, por ejemplo, todas estas lesiones con una puntuación, ¿no? Lleva su código, lleva su descripción y lleva una puntuación que en ese rango va a ser donde nosotros vamos a querer puntuar al paciente en función de lo que consideremos, ¿no? Esos puntos luego se transforman en dinero en función también de la edad del paciente. Una vez que todo esto lo hemos redactado, ya nuestro caso lo entregaríamos al letrado y el letrado lo llevaría al juzgado y ya nos llegaría el día de mañana pues nuestra carta certificada del juzgado en la cual va a decir que nos tenemos que personar para una ratificación. Ahora todo esto vamos a hacerlo de una manera un poquito práctica, con un caso práctico. Lo he hecho muy escueto para que no resulte aburrido tampoco. Y vamos a ver pues un informe técnico pericial. No existe un solo
informe técnico pericial. Es decir, al final existen tantos informes como peritos somos. Vosotros vais a tener la suerte de que si os gusta este tema y queréis estudiar el máster de pericia dental que da el Instituto IESO, os vais a encontrar con el doctor Franganillo, la doctora Calderón, que ellos os van a enseñar su forma de redactar informes. El máster del Instituto IESO tiene una cosa que es muy buena, y es que la gran variedad de profesionales que tiene os va a facultar para abriros la mente, ¿no? Yo os voy a enseñar un tipo de informe. Yo realizo dos tipos distintos en función para quien realice. Pero en el máster, al ver distintos profesionales, vais a ver distintas formas de realizar el mismo trabajo que es el informe, ¿vale? Vais a ver que uno incide más en una cosa, otro profesional incide más en otra, y al final vosotros tendréis que redactar vuestra manera de trabajar, ¿no? Y en eso el máster pericial del Instituto IESO os va a ser de gran ayuda. ¿Cómo empiezo yo los informes? Pues con un índice. El índice lo voy a dividir en 7 partes. Antes las dividía en 8 porque metía una bibliografía. La bibliografía, con el paso de los años, la he quitado, ya no la pongo, porque me he dado cuenta que con la bibliografía, al igual que reforzamos todo nuestro informe, yo he cogido bibliografía de otros peritos y basándome en su bibliografía les he echado abajo todo su informe pericial. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con la bibliografía que hacemos, porque si la estudiamos podemos encontrar cosas que no expliquen exactamente lo que estamos diciendo. En el preámbulo. ¿Qué es el preámbulo? Pues nada, el preámbulo simplemente es que yo me estoy dando a conocer al juez y le voy a decir quién soy, mi titulación y qué es lo que voy a realizar. Fijaros una cosa, yo hablo al final, en la penúltima línea, hablo de la lex artis. Esto es importante, luego os lo recalcaré. Los peritos no deberíamos hablar nunca de mala praxis. Mala praxis es un término jurídico y nosotros no somos letrados, somos clínicos. Como clínicos debemos hablar de si el tratamiento se ha ajustado a los códigos de actuación odontológica, es decir, si se ha seguido nuestro código odontológico, si se ha seguido nuestra lex artis, ¿vale? El objeto del informe, pues lo que voy a indicar ahí es a quién estoy analizando, en este caso, si el tratamiento realizado por la clínica X se ajusta a la lex artis, ¿vale? Porque este es un tema de mala praxis, es decir, es un tema de ver si el tratamiento se ajusta a la lex artis. Si el caso fuera de una valoración de daño corporal por un accidente de tráfico, pues el objeto del informe sería cuantificar los daños ocasionados al afectado por el accidente de tráfico. La descripción de los hechos. La descripción de los hechos no es otra cosa que detallar día por día el evolutivo del paciente, es decir, todas las citas que el paciente ha ido a consulta las vamos a ir enumerando, es decir, vamos a redactar o vamos a copiar literalmente lo que es los evolutivos de la historia clínica. Entonces, aquí todo está copiado de lo que la historia nos va indicando. Todo fecha por fecha, anotación por anotación. Ahora bien, ¿qué puede pasar? Que en algún momento dado yo cambio la letra, como aquí, y lo hago en negrita. Y ya no le pongo el cuadrado negro, le pongo un cuadrado grande, un cuadrado blanco. ¿Por qué he hecho este cambio aquí? Pues porque esta última anotación no está presente en la copia previa que se entregó al paciente. Este es un caso en el que yo tengo dos historias clínicas del paciente, una que el paciente pide por su lado y otra que pide el abogado. Cuando el abogado me da la copia que él solicita, esta anotación última, por ejemplo, entrega híbrida más pano, ajustamos oclusión, paciente muy contento si le realiza nueva híbrida sin ningún coste, no existe en la previa que el paciente pide. ¿Por qué hago yo hincapié en esta anotación? Pues porque se está alterando la historia clínica. Aquí se ha adulterado, se está cometiendo
un fraude en la historia clínica. Simplemente la están cambiando a favor de la clínica y eso es un delito, ¿vale? Entonces, quiero que se haga mucho hincapié en eso. Cuando vemos anotaciones como esta última, que ya son verdaderas parrafadas, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que la clínica ya sabe que el paciente no va por las buenas y que seguramente va a ir por las malas. Entonces, ¿qué es lo que empieza ya a decir? Pues cosas como que el paciente tiene mala higiene, que el paciente huele mucho a tabaco. Ya empieza a poner excusas que no ha puesto nunca en ninguna anotación de la historia clínica. Entonces, bueno, la clínica lo pone, lo estudiaremos. Punto 4 de un informe pericial, las fuentes del informe. Las fuentes del informe pueden ser externas o internas y dentro de ambas pueden ser médicas o no médicas. Yo esta última clasificación yo no la uso. Yo simplemente las clasifico en externas e internas y ahí pues escribo toda la documentación que me da el paciente, que sería la externa, para la elaboración del informe y todas las que yo hago, ¿no? La historia clínica, los presupuestos, las facturas y las fuentes internas, pues la exploración que yo le hago, la radiografía que yo le hago al paciente, el TAC si fuera necesario, las fotografías que yo realizo al paciente, ¿vale? Las fotografías extraorales que yo le hago al paciente. Y ahí nos vamos ya a la metodología pericial. Cuando realizo este tipo de informes, pues bueno, la metodología pericial al final es un corta y pega en el cual expongo que he examinado al paciente, que he estudiado el expediente y que he realizado el resumen de los hechos y he enfocado las cuestiones de interés basándome en la consulta de la bibliografía pertinente y en mis propios conocimientos. Esto es importante, ¿no? Para no estar dependiendo tanto de la bibliografía y que me diga un abogado, bueno, ¿y eso en qué libro lo ha visto? Oiga, pues es que hay cosas que ya sé y no tengo que buscar, ¿no? Entonces no me hace falta estar buscando todo porque tengo un conocimiento del tema. Una vez que ya hemos puesto ese punto, vamos a hablar de las consideraciones médico-periciales. Aquí lo podemos dividir en dos partes, en un glosario de términos y en unas consideraciones generales. En el glosario de términos vamos a poner aquellos términos que al juez se le vayan a escapar porque no tenga conocimiento. Tenemos que tener en cuenta que el juez no sabe de dientes y lo que busca es nuestra ayuda para poder enfocar su decisión. Entonces, algo básico es el sistema dígito 2, que es con el que nos basamos todos los dentistas para poder enumerar las piezas dentales. Este caso, como hablamos de elevaciones de seno, como hablamos de prótesis híbrida, como hablamos de implantes, pues, ¿qué es lo que considero yo que el juez debe aprender? Pues lo que es el seno maxilar, lo que es el implante dental y lo que es la prótesis híbrida. Siempre que podáis, sería conveniente que eso lo hicierais gráfico con un dibujo, ¿vale? Que el juez tenga una visual de lo que estamos hablando para que pueda tener una mejor comprensión del tema a tratar. Y le voy a explicar lo que es todo. Una vez que ya explico todo ello, le hago unas conclusiones generales del perito. Aquí lo que expongo es qué es lo que se debería haber realizado al paciente y qué es lo que se le ha realizado. Entonces voy exponiendo si el tratamiento realizado al paciente se está ajustando a la lex artis o no. Por ejemplo, en este caso que hablamos de implantes dentales con técnicas regenerativas como la elevación de seno, perfecto, son técnicas que solemos realizar cuando no tenemos hueso. Perfecto, estas técnicas cuentan con unos porcentajes altísimos de éxito y están avaladas por la comunidad científica internacional. Eso es así. Yo no puedo decir que la elevación de seno es un tratamiento que no se realiza, porque estaría cometiendo perjurio. Pero ya empiezo a hablar un poquito de cómo debe ser el tratamiento, ¿no? Es decir,
Hay que elaborar la historia clínica, hay que proporcionar información necesaria al paciente mediante consentimientos informados. Creo que lo más conveniente en un paciente que tiene infecciones crónicas en todos los dientes, digo que considero que lo mejor que podríamos hacer sería extraer las piezas, dejar que se limpiaran todos esos procesos quísticos y luego ya realizar la elevación de seno. Y en este caso digo, pues aquí ya no hubo una planificación correcta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no se cumplieron tiempos y en este caso ni siquiera hubo una información correcta del tratamiento mediante consentimientos informados. Tener en cuenta, y ya esto para vuestra clínica diaria, el consentimiento diario a día de hoy es imprescindible. Aunque la ley dice que solamente los consentimientos escritos deben darse en procedimientos invasivos o quirúrgicos, la recomendación es que se lo deis siempre. ¿Por qué? Porque si no, va a haber un perito que os va a buscar las cosquillas para enjuiciaros. Cosas que seguimos diciendo que son muy generales, pues que en la ortopantomografía que la clínica está aportando se ven 3 implantes del segundo cuadrante colocados con elevación simultánea de implantes, indicar que yo no veo la elevación de seno dentro de esa radiografía y que tampoco veo el injerto, por lo cual considero que o no se planificó y no se realizó o que el tratamiento ha fracasado. No sé qué es lo que pasó. La historia clínica, en este caso, dice que sí se realizó. Pues yo me la voy a creer. Yo me voy a creer lo que la historia dice, ¿vale? O eso es lo que le tengo que decir al juez. Pero en este caso tengo que decir que no se visualiza. Y que el tratamiento, por ejemplo, que del implante que hemos visto antes, que está tan lejos de la colocación de los implantes del primer cuadrante, pues que no tiene una buena planificación, que de hecho ni lo han cargado con la prótesis. Entonces ahí se le ha puesto un implante que realmente no sirve para nada. También expongo que hay una pérdida de tiempo entre que se empieza a planificar los implantes en el primer cuadrante y se colocan. ¿Por qué? Porque mandan al paciente a un otorrino para que le mire el seno. Si luego no le practican esa elevación, ¿para qué dilatamos el tratamiento? Es decir, no tiene sentido alguno. Se supone que si tú no tienes que tocar, si no vas a tocar el seno, no es misión nuestra analizar ese seno antes del tratamiento. ¿Que vemos que existe ocupación del seno cuando hacemos el estudio? Perfecto, mandamos al paciente para que le valoren. Pero aquí le están dilatando, no le hacen la elevación y le ponen ese implante en una posición de 18, que realmente no nos sirve para nada. La prótesis híbrida, pues bueno, también la critico, está rota, le faltan 2 implantes al paciente, al final solo cargas con 3, vamos a ver, ese tratamiento está fracasado, ¿vale? Y ya está, y no hay otra, es decir, es lo que hay, tampoco voy a inventarme nada. ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso, cuando se hacen las impresiones, ya se ve que existe perimplantitis en varias piezas y no se hace tratamiento de esa perimplantitis, por lo cual es algo de lo que también informo, ¿no? Y vuelvo a hacer hincapié en esa anotación, por eso lo vuelvo a poner en negrita. Quiero que el juez, cuando vea el informe, vea que se está manipulando, ¿no? La historia clínica, que existe una manipulación. Y que dentro de esa manipulación, pues bueno, que en los consentimientos, con el consentimiento informado que se le da al paciente, sabéis que siempre viene un pequeño espacio para complicaciones, para posibles incompatibilidades o riesgos añadidos que tiene el paciente, que está en blanco, está sin rellenar. Cuando le dan el consentimiento al paciente, no existe ningún riesgo añadido en la colocación de implantes. Aquí hago hincapié porque en esa última anotación que le dan al paciente hablan del tabaco, hablan de la higiene, pero la higiene que tenía ese día era la misma que tenía previa al tratamiento.
¿Que el paciente tiene mala higiene? Perfecto, pero lo vemos el primer día y tenemos que ponerlo en nuestros consentimientos informados. Es información básica e imprescindible. No me vale decir que no existe ningún riesgo añadido como el tabaquismo o la falta de higiene, como en este caso en el consentimiento informado, y en la última anotación hacer una lista de factores que van a generar fracaso en el tratamiento implantológico. ¿Por qué? Porque ya me estoy empezando a excusar de lo que hay. No, el consentimiento informado precisamente está para eso, para que el paciente sepa que por sus condiciones de tabaquismo y de higiene, el tratamiento tiene la pinta de que va a ir mal, ¿vale? Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Yo hago hincapié en que aquí no se está realizando. Y luego, por último, llego a unas conclusiones finales. ¿Qué son las conclusiones finales? Aquí ya soy tajante, ¿vale? Digo que el paciente fue tratado en la clínica entre una fecha y una fecha. Punto 1. 2. Que el tratamiento no se ajusta a la lex artis. 3. Que no se proporciona al paciente un consentimiento informado e individualizado. Que eso es lo que dice la ley, que el consentimiento informado tiene que ser individualizado a cada paciente, que es algo que como norma no solemos hacer. Solemos usar los consentimientos de nuestras sociedades científicas, se los damos al paciente, no rellenamos la zona de puntos suspensivos y eso al final quiere decir que estamos generalizando el tratamiento en lugar de adecuarlo a las condiciones propias de cada paciente. Entonces yo hago hincapié también en eso, ¿vale? Y que la planificación en este caso pues ha sido un caos. Que la ejecución del tratamiento también es incorrecta. ¿Por qué? Porque le han puesto un implante en posición de 18. O sea, no podemos pasar eso por alto. Que cuando se van a tomar las impresiones para la prótesis existe perimplantitis que no se trata. Entonces, al final veo que existe un claro nexo de causalidad. Aquí las cosas importantes siempre en mayúscula, siempre cualquier cosa que sea o que yo quiero que el juez preste más atención, le meto una negrita, le cambio la letra, lo subrayo, que se le vaya al juez la vista, ¿no? A lo que yo quiero que sea más importante. Una vez que todo eso ya está hecho, vamos a pasar a un epígrafe, que este epígrafe sí que es general y sí que lo usamos todos los peritos. Si nosotros no usamos esta tipología, es fácil que no sirva nuestro informe pericial para juicio, ¿vale? Lo pueden echar atrás. Y es un enunciado, es un párrafo que emitimos todos, que es: en cuanto tiene que manifestar el perito en cumplimiento de la misión que le ha sido encomendada. Al emitir el dictamen presente, el perito manifiesta haber actuado con la mayor objetividad según nuestro buen saber y entender, jurando haber dicho la verdad o tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que pueda ser susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes. De acuerdo con el texto, artículo 335.2 de la Ley 1/2000 de enjuiciamiento civil. Esta ley tiene que figurar en todos nuestros informes. Se firma y si hacemos firma digital, bloqueamos el documento, que no pueda haber manipulación. ¿De acuerdo? Y una vez lo tenemos hecho, se lo remitimos al paciente si él es quien nos contrata, a la aseguradora si es ella quien nos contrata, porque el abogado al final es un intermediario y él nunca nos va a contratar, ¿no? Pero se lo enviaremos a aquella persona que al final nos paga, que es la que nos va a hacer el encargo. Y una vez que se lo enviamos, pasa el tiempo y nos llega esa carta de la que os he hablado antes, que nos va a llevar a sede judicial a ratificar. Ahí estaremos ante preguntas de los abogados, tanto de la defensa como de la acusación, y del juez si lo considera oportuno. Hay jueces que no preguntan absolutamente nada, hay jueces que preguntan muchísimo, ¿no? Al final, como decía Ambrosio Paré, los jueces deciden según se les informa. Cuanto más claro, más objetivo, más riguroso sea nuestro informe, más fácil va a tener el juez la toma de decisiones.
Pasado otro tiempo, pues bueno, el juez emite una sentencia judicial y vamos a leer quién es o a quién tiene el juez en más consideración, si a la demanda o a la defensa. En este caso, si os fijáis, el juez dice en su sentencia que el informe pericial aportado por la demanda, elaborado por el odontólogo Francisco Rodríguez Tena, estimo que ha sido debidamente explicado y justificado en el acto del juicio, no así las conclusiones que alcanza el perito contrario. ¿Qué quiere decir eso? Que no basta con decir las cosas, intentar explicarlas claramente, sino que cuando estamos en un juicio delante del juez tenemos que ser convincente en nuestras afirmaciones y en las respuestas que damos a las preguntas de los dos abogados, ¿vale? Si el juez, como es este caso, no cree al compañero, al perito contrario, pues al final hará una sentencia a mi favor, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Bajo esto, pues mira, solo me queda deciros unas recomendaciones muy básicas y muy rápidas, ¿no? Que es la objetividad siempre a la hora de hacer nuestro informe. Tenemos que sentir cierto feeling con el afectado, ¿eh? No le podemos creer porque para el afectado todo el tratamiento está mal hecho, se lo han hecho aposta mal y al final lo único que el paciente quiere muchas veces es ya una revancha, ¿no? Quieren una vendetta y nosotros debemos estar ahí para decir que no, que vamos a hacer las cosas, las vamos a estudiar y vamos a decir si existe causa o si no existe causa. Leer, releer y volver a leer la historia clínica, ¿vale? El juez es un jurista, el juez no es un clínico, por lo cual tenemos que expresarnos en un idioma, en un lenguaje que nos entienda, sin llegar a usar vulgarismos, ¿vale? Vamos a intentar ser científicos, vamos a intentar ser profesionales y técnicos, pero que nos entiendan. Vamos a hablar con el abogado acerca del caso, ¿vale? Y nunca hablar de mala praxis. Hay jueces a los que esto les rechina mucho y yo he llegado a ir a juicio, a hacer careo y la compañera perito hablar de mala praxis y el juez echarle una reprimenda brutal diciendo que ella no es quien para hablar de mala praxis, ¿vale? Que es un término jurídico y que ella no es jurista. Entonces, nosotros hablaremos de la lex artis ad hoc, que es de lo que tenemos que hablar. Esto, chicos, al final, doctores, es algo que me sale, chicos, porque doy clase en la universidad y al final hablo para gente muy joven, muchas veces, ¿no? Aquí ya sé que sois doctores, que estáis licenciados y os pido perdón, me pongo más serio. Doctores, esto es un breve resumen de cómo actuamos nosotros. Os agradezco el tiempo, la dedicación y que si de verdad os ha gustado este mundo, que este mundo es apasionante, no dudéis en hacer nuestro máster pericial, el máster pericial del Instituto IESO, porque va a contar con unos profesionales muy altos, con mucha profesionalidad y los que vais a aprender muchísimas cosas. Muchas gracias y espero veros pronto. Hasta la próxima. Adiós.